una oración. Sí, Oremos. a ver. Sí, claro que sí. Gracias, Padre Santo, por un día más de clase. Gracias, Señor, por la sabiduría de nuestro profesor. Gracias por darnos, Señor, la lucidez para poder tomar esta clase, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos discernimiento para que se nos quede algo de este idioma, Señor. Es un poquito difícil, pero ahí la llevamos. Señor, gracias y permite que Almita también se conecte al ratito, que no tenga ninguna dificultad, ningún problema para conectarse. Señor, que todo fluya bien, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Liz, en la clase pasada dijimos que los verbos defectivos, así se llaman, verbos defectivos, son aquellos que no tienen la voz activa. ¿Se acuerdan que dijimos que todos los verbos que vienen en el diccionario, como se presentan en los vocabularios, todos, Liz, te los presentan en voz activa, en verbo presente, voz activa y modo indicativo? Entonces, aquellos verbos que existen que no tienen voz activa, sino es media y pasiva nada más, se les llama verbos defectivos. Así es que esa es una cápsula, como quien dice. Entonces, si tú llegas a ver en tu diccionario, tu vocabulario, una palabra que no termina en omega, que normalmente termina en omega, sino que termina con una desinencia, o sea, con una terminación de ete, ei, ti, omen, o ousin, o ei, entonces puede ser que estén en voz media y pasiva. Entonces vamos a ver, hermanos, el ejercicio. Buenas tardes, Alma, ya te vi que ya entraste. Buenas tardes. Vamos a ver el ejercicio número 3, hermanos. ¿Tienen alguna pregunta sobre el número 2, hermanos? Alma, hermana Rosario, ¿sí lo tiene todo anotado? Creo que no, pues. Era el número 3 el que vamos a empezar, ¿no, hermana? Este es el número 2. Sí, el 2 yo ya lo tengo anotado. Ok, entonces sí, entonces estamos en el número 3, Elizabeth, hermana Alma. Sí, sería el 3. Sí. Entonces, Sí, de plano no se oye. No he cerrado el micro. de su libro, hermanos, que tienen No, no ustedes lo he cerrado. impreso, Yo lo abrí. estamos en la página 66 de su libro. Viene siendo el ejercicio, el número 3 ahí de su libro, de su cuaderno. Entonces, hermanos, hermano Enrique, ¿por quién vota usted, hermano? ¿Por quién votamos, Liz? Voto por Liz. Ay, Liz. A ver, ¿quién quiere leer, hermanos, esta frase en griego? ¿Quieres leerla, Liz? Ya votaron por ti. Ay, hermano, qué crueles. La primera es oak, Oak, acouete, Acuete, tes, Tess, tes, pones, de phone, de phone, Bo, es, Bonés, es. Tom. Sí. ¿Y qué más, hermano? A ver, le intento, maestro. Ok, bien, bien. Oak, Acohuete, Tess,
pones, tou, propetou, profe, propetou, sí. sí, profetou, Ah, sí, profeta de profeta, propetou. ajá, Al, aquí las dos L's, al, alguien que le ayude, eh, ay Dios mío, Efer, eferce, efer, efers- efergeo, a efer- ver, efer- a ver, permíteme. Eferceste. Ajá. Eferceste. no, nomás póngale la S, hermana, al final, efercestes, eh, Efercestes. exactamente, Ectou. ectou mm, y casa Oicon. Oico. y autou, Autou. ¿sí? ¿Quién la quiere leer? ¿Quién más? A Liz, que ya votaron por ti, Liz. A ver si me sale, hermano, porque no le entendí la siguiente palabra, pero a ver. O, aco, acohuete, tes, esa fue la que no le entendí. Esa palabra es la fi, así como vas a decirlo, fones o fonés, Fones, sí, fones, es fones. ph o ph y suena como f, hija, Ujú. fones, Fones, ok. Fones, acohuete, tes, fonés, tou, tou, profetón, ou, profetón, profetou, 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 al, al, exerceste, es, como, ec, como dos X, exerceste, teste, exercestes, ec, ec, tou, oikou, autou. autou. Muy bien. Hermana Rosario, a ver si ahora sí completita, hermana. Ajá. Dice oak, acohuete, tes, Es po- em, pones, forn, pones, poner, tou, profetou, petou. Muy bien. al, Sí, este, tes, sí. ec, tou, oicon, oico, autou. Oh, muy bien. Alma, ¿lo puedes decir tú, Alma? ¿Puedes hablar? Sí, pastor. Oak, acohuete, tes, fones, tou, profetou, al, exexite, ec, tou, oicon, autou. Ok, muy bien. Entonces, mira, hermanos, arriba en la palabra que nos atoramos todos, inclusive yo también me atoro. Arriba póngale una X, Liz, a la primera xi, es la letra xi. Póngale una X, entonces lo vamos a decir Sí. exer, sí, y la otra, la X, lo vamos a pronunciar como una K, y nosotros se lo tenemos ahí como she, en inglés también lo dicen como una K.
Entonces podemos mencionarlo como exerqueste, 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 exerqueste. Sí, hermanita Rosario. La primera, la que parece una E, que es la sí, es X, exer, y la que es X, díganle como K, exer, este. Sí, Liz, dilo, Liz. Exerquestes. Así, exerqueste. Este. Ok, entonces, oak, acohuete, tes, fones, tou, profetou, al, exerqueste, ectou, oikou, autou. ¿Sí? Ahora sí, anótenle en su cuaderno, hermanos, para ahorita ir poniéndole qué es cada una de las palabras. Les doy unos minutos para que la anoten en su cuaderno. Y abajo, ¿no? Ajá, sí, también.
Me dicen cuando la tengan apuntada, hermanos. Ya, pastor. Ok. ¿Ya lo tienes, Liz? Sí, hermano, ya. Hermana Rosario, hermano Enrique. Ok. Listo, maestro. La primera palabra, hermanos, oak. Si la buscan ustedes en su vocabulario que tienen, lo van a encontrar como una conjunción. Entonces es una negación. Y ya con la primera conjunción negativa, hermanos, ya quieren decir que la demás parte de la oración va a haber algo que lo está negando. La otra palabra, acohuete, hermanos, termina en ete. ¿Qué viene siendo eso, hermanos? Sí. ¿Se acuerdan? Segunda plural, ¿verdad? Que viene siendo ustedes. ¿Sí? Omen, ete, ousi. Acohuete. Entonces, acuo viene del verbo acuo y es de escuchar. Entonces, la desinencia está en segunda plural. Entonces, ustedes escuchan. Y viene enseguida un artículo, hermano. Y hermano Enrique, el artículo está en genitivo y está en femenino. Entonces le sigue un sustantivo de la primera declinación. Debe de ser entonces, hermano, Definitivo femenino y singular. Lo acompaña, ¿verdad? Lo acompaña. Entonces, la traducción del artículo genitivo femenino singular, Liz, es de la. Y como está en genitivo también el sustantivo en la primera declinación con la desinencia es de la voz, es con. Enseguida, hermanos, tenemos el artículo también genitivo, pero masculino en tou, que quiere decir del. Y luego viene un sustantivo en la segunda declinación con la terminación ou, que es profetou, ¿sí? Profetou. Y quiere decir de o del profeta. Después tenemos la conjunción al, que quiere decir más, pero, sin o no obstante. Y luego viene el verbo, hermanos, exerqueste, exerqueste, que es un verbo presente y aquí, Liz, es medio pasivo porque la terminación este es igual para media y es igual para pasivo, según la tabla que viene en esta lección. Entonces,
como son iguales la media y la pasiva, nosotros lo vamos a traducir como pasivo. ¿Alguno de ustedes, hermanos, se acuerda la diferencia entre voz media y voz pasiva? Que me la pueda explicar. Si yo quiero decir exerqueste, pero lo quiero decir en voz media, ¿cómo podríamos traducirlo, hermano? Media realiza la acción en beneficio propio, la media. Sí, hermana. Sí, La voz media realiza la acción en beneficio personal propio. sí. ¿Y la voz pasiva, hermana? Eh, es el que está recibiendo la acción. Entonces, si aquí la vamos a traducir como pasiva, están siendo sacados, pero si la quisiera yo decir donde yo estoy participando con ellos, estoy colaborando voluntariamente en que me saquen. Ah, Sí, hermano Enrique, haga de cuenta que vienen a un cateo a la casa, usted se puede resistir, usted puede colaborar con ellos, o usted puede hacer que ellos lo saquen, arrastras, como sea, pero usted no participa, no pone interés en que lo saquen. Entonces, la voz media, ¿cómo sería? La voz media es quedarse a ver cómo lo despoja. no, no, ¿Verdad que no es fácil? no, Pero sí estamos entendiendo sí, el concepto, ¿verdad? sí, la voz media y En una yo participo un poco con ellos, Liz, o sea, eh, me presto para que me arresten, me dejo sacar, sí, y colaboro un poco, ¿verdad? No, no me suelto todo el cuerpo, ¿verdad? Sino que ayudo un poco a que me saquen. Por ejemplo, El pasivo es dejarse caer ajá, y sáquenme. ¿Sí me entiendes, Liz? La diferencia entre media y pasiva, porque ese es un problema en el griego, que el griego tiene la voz media y la voz pasiva y la voz activa, y nosotros en el español no la manejamos, no estamos acostumbrados a manejar la voz media. Entonces, si yo digo, ok, ustedes están siendo sacados porque no están haciendo nada, están en pasiva, pero si están colaborando en algo, ¿cómo lo pondrían ustedes decir? Déjenme, llévese me dejo esto sacar, también. aguántenme poquito, miren, vamos aquí, aquí. Si yo quiero decirlo en voz media, hermanos, y está con la desinencia Liz, ¿cómo se traduce en la segunda plural? Vosotros os Vosotros desatáis. os deshaceis, ustedes desatan para ustedes. Entonces, ustedes desatan para ustedes o ustedes están siendo sacados. me salgo para afuera. ¿Sí? No sería mala Entonces, idea. entonces tú puedes decir, están siendo sacados para ustedes. ¿Sí? Están siendo sacados para ustedes, o sea, porque el interés es de ustedes. Entonces, hermano Enrique, nuestro español no suena muy bien la voz media. No, Es más, de hecho, ni la pasiva suena tan bien. Pero es nada más para que vean que no es tan fácil. En la mente sí quiero que lo entiendan, pero no es tan fácil ponerlo en palabras del español. O no sé, Alma, si a ti se te ocurre algo que puedas traducirlo en media y en pasiva de forma diferente. En media, Sí, yo por mi voluntad. sí, Bien. pones interés, sí. Es que sí está complicado.
Sí, o sea, aquí vamos a decir, están siendo sacados por ustedes. O sea, ustedes están ayudándose entre unos a otros a salirse. ¿Sí? Y aquí en pasiva es, ustedes están siendo sacados. O sea, vienen por ustedes, los vamos a sacar a todos. ¿Ok? Entonces, de ahí viene ek, que es una preposición genitiva que significa de o fuera de. Y luego tenemos un artículo genitivo masculino singular tou. Y la palabra oiko, de oiko, es segunda declinación en genitivo también porque el artículo es genitivo y el pronombre lo acompaña en genitivo también, masculino singular, y quiere decir de él o suyo. Y oiko es casa, hermanos, de la casa. Entonces, hermanos, si nosotros queremos hacer una traducción, ahí abajo de las palabras es no ustedes escuchan, o sea, no escuchan de la voz, no escuchan la voz del profeta, ¿sí? Y luego ustedes pueden decir, pero o no obstante, ustedes están siendo sacados fuera de la casa de él. Esa podría ser una traducción. Entonces, podríamos usar la primera. Ustedes no oyen la voz del profeta, pero salen de su casa. O la otra, ustedes no escuchan la voz del profeta. Creo que esa parte, Liz, no hay tanto problema, ¿verdad? Ustedes no escuchan la voz del profeta. Hasta ahí coincide el griego con el español. Pero luego de ahí dice, no obstante, ustedes están siendo sacados de su casa. Entonces, a mí me gusta la segunda, la traducción segunda. Pueden decir, hermano, no escuchan o ustedes no escuchan, para ser más específicos, hablando en la segunda persona, ustedes, no ellos, sino ustedes, no escuchan la voz del profeta. No obstante, ustedes están siendo sacados de su casa. Ahora, hermanos, aquí viene la parte importante de lo que quiero que empecemos a practicar. ¿Se acuerdan de lo que les dije? Nominativo es que, hermanos, el sujeto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el modo, en el caso nominativo es el sujeto. En el caso genitivo, ¿qué es, hermanos? Aquí lo tengo. ¿Es quién, hermanos? ¿Se acuerdan? Poseedor. El poseedor, ¿verdad? ¿Y qué otra palabra dijimos aparte de poseedor? ¿Se acuerdan qué otra palabra puede usarse ahí? Guión. ¿Cuál otra palabra entonces es, hermano? El genitivo es el poseedor o el dueño, Elizabeth. Entonces, cada vez que tú veas la palabra en genitivo, vamos a ver si es cierto que se refiere al que posee, al que es el dueño de la acción esa. Y el dativo dijimos que era, ¿qué, hermanos? Objeto indirecto, o sea, no me estoy refiriendo directamente a ti, sino indirectamente. O sea, te lo digo, Pedro, para que me entiendas, Juan, ¿verdad? Pero en el acusativo, Liz, te lo digo, Pedro, para que me entiendas, Pedro. O sea, directito, tú eres el objeto directo de lo que yo estoy hablando. Entonces, si nosotros tenemos esa información, Liz, ¿cómo nos iríamos al principio? La primera es una conjunción, la segunda es un verbo. ¿Qué es un verbo, hermanos? Dijimos, ¿qué significa el verbo? ¿Qué hace el verbo en la sentencia, en la oración? ¿Qué dijimos? La acción. Es la acción de todo, ¿verdad, hermanos? Es el corazón de toda la sentencia.
sin el verbo no hay movimiento, no hay acción. Entonces, ¿cuál es la acción, hermanos? Escuchar, ¿verdad? El escuchar, esa es la acción. Y luego, hermano Enrique, viene el artículo acompañado en genitivo del sustantivo. ¿Y el genitivo qué es, hermanos? Dijimos que es el poseedor, ¿verdad? El poseedor. Ahí le anotan ustedes arriba, poseedor. Y Poseedor. luego nos sigue otro artículo, hermano, un doble artículo para reforzar. ¿Y cómo está el sustantivo siguiente también, hermano? También es un qué? Poseedor. También es un poseedor. Entonces, si hasta ahí le paramos y analizamos, no es la negativa. La acción es no escuchan. La voz del profeta, ¿por qué? Porque el profeta es el dueño, la voz es de él, ¿sí? Por eso, hermanos, es que estamos refiriéndonos al profeta, que es el dueño de la voz, ¿sí? Te hablo ahorita, mija. El profeta es el dueño, y la voz es del profeta, entonces no escuchen la voz del profeta. Si el sustantivo profeta, hermanos, estuviera en acusativo, ¿qué sería? Es el objeto directo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el profeta ya no es el que está hablando, Liz, ya no es el dueño, sino que me estoy dirigiendo al profeta porque lo estoy acusando al profeta. No escucha la voz, o sea, profeta. ¿Sí, sí me entiendes, Liz? Sí, hermano. Si lo hiciéramos de esa forma, decir, no escucha la voz, tú, profeta. Pero aquí el griego dice, no, la voz de la que estoy hablando es del profeta. Los dos, es el dueño, los dos. ¿Sí? Entonces, nos seguimos con una conjunción más, pero sin obstante, y nos encontramos con un verbo pasivo. Entonces quiere decir que es una acción pasiva de sacarlos. Y ya para terminar, hermanos, nos viene otro artículo y un sustantivo. En qué caso, hermanos? En genitivo también, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué genitivo? Porque estamos hablando de qué, hermanos? De poseedor. Y en este caso, ¿de qué se trata? De la casa. ¿Sí? Entonces, hermano Enrique, si ahí el poseedor es casa, es correcto que pongamos acá su casa. ¿Sí? Aquí en esta parte de aquí, hermanos. Por eso podemos usar su casa. ¿Por qué? Porque es el poseedor, es el dueño. El profeta es el dueño de la voz. Y también vamos a referirnos que el profeta es el dueño de su casa. Entonces, ¿qué idea nos da ahí, hermano Enrique? Que hay unas gentes que están en la casa del profeta, pero no están escuchando la voz del profeta. Escucha su voz, no. Entonces, por eso van para afuera. Sí. Entonces, se fija, hermano Enrique y hermana Rosario, Liz, Alma, que aquí ya estamos haciendo un poquito de exégesis. Aquí, hermano Enrique, ya está usted en un verso, en la oración 3, en la sentencia 3. Haga cuenta que es un versículo de la Biblia. Usted ya está haciendo una exégesis de decir, ok, hay acción activa, porque la voz está ahorita activa, están escuchando, pero de no estar escuchando. Entonces, el dueño de la voz es el profeta, coincide el genitivo porque estamos hablando de un mismo poseedor y estamos hablando de un poseedor de la casa también. ¿Sí? Pero los que están adentro de la casa no están haciendo nada, ni se quieren salir, no están colaborando a salirse, no hacen nada. Entonces,
están siendo sacados porque el verbo lo puso el que escribió aquí en pasiva. Entonces, sí, Alma, ¿ves cómo se acomoda todo bien, hija? Sí, nada más falta que lo sepa acomodar. Sí, no es fácil, Alma, es práctica. Y el hermano Juan y yo estamos practicando eso todavía ahorita. Y yo se los estoy adelantando, si se fijan, se los estoy dando como en cápsulas pequeñas para que no caiga de golpe, Ujú. porque todavía hace falta hablar lo que les enseñaba de la cláusula principal, la cláusula subordinada, muchas otras cosas, pero ahorita esto es básico. Sí, sí, hermano Enrique, ¿me lo puede explicar así rápido? A ver si lo captamos. Permítame. Sí, hay personas dentro de la casa del profeta, pero que no ponen atención a escuchar la voz del profeta. Por eso la sacan. En realidad, eh, Sí, entonces, si se aplicara la voz media, dirían como Mero Simpson, yo me salgo solito, pero no, sí, tiene que sí. ser sacados y aplicando la voz pasiva. Y llegamos a esa conclusión, hermano, porque vimos que el verbo escuchar lo están escuchando en este momento, o sea, pero la conjunción no ya quiere decir no están escuchando, entonces, pero es en el presente, es continua, es ahorita. Y luego nos damos cuenta que la voz del profeta está en genitivo, o sea que es la voz del profeta. La voz de él, La casa es del profeta, pero la voz del profeta es de él también. No es otro que está hablando, sino es del profeta. Por eso está en genitivo. Y luego en el verbo, ellos no se quieren salir, entonces está en pasiva. Y la casa está en poseedor, el dueño, porque es del profeta. Entonces todo se acomoda muy bien. Por eso usamos conjunciones, preposiciones y pronombres. Y el acompañamiento de los artículos, el artículo es para definir plural, singular, una, el, los, las y etcétera. Entonces, número 3, estábamos bien, hermanos. Sí, sí. Vamos a la 4, hermanos. ¿A quién vota? ¿Quién vota? Yo voto por Liz. Hermano, yo no le hice nada, hermano. Almita, ¿la puedes leer tú, Alma? Ahí voy. Voy No quiero, corriendo. no quiero poner nerviosa a Liz. Tú puedes, Liz. Todos confiamos en ti. Dice tou, logo, autou, tou, curiou, mm, Guinea, Guinness, Guinness, T, Guinness, Guinneste, Matetai, tai, autou. muy bien. ¿Crees que lo puedes leer más rapidito, Alma? Tou, logo, autou, tou, curiou, Inés. Guinneste, matatai, autou. Ok, muy bien. La primera, Alma, es to, no es tou, es to. Es tólogo, autou, tou, curiou, guineste, matetai, autou. Ahí sí la U, pero es to. ¿Alguien que lo quiera leer, hermanos, también? Yo, maestro. Sí, hermano. To, logo, autou, tou, curiou, ineste, matetai, autou.
muy bien, hermana Liz o hermana Rosario. A ver, dice to, logo, auto, tou, curio, curio, giveste, Guinness. gineste, matetai, auto. Muy bien, Liz. To, logo, auto, to, curio, gineste, matetai, auto, A ver, di la primera palabra, a ver si la escuché bien. to, To. to, Ok. logo, No, 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 oh, oí como que tou. no, Es que nos gusta mucho el tou. Es sí, tou. Sí, muy bien, tou. Ok, hermanos, anótenlo en su cuaderno, hermanos.
Me dicen, hermanos, cuando ya lo tengan. Ya, hermano. Alma, Ya, pastor. ok. Hermanito Enrique, hermana Rosario, ahí lo vamos completando en el ejercicio para avanzarle un poquito. Entonces Está es bien. to, logo, auto, to, curio, gineste, matetai, auto. Es nuestra primera palabra, es un artículo. Y si buscan la tabla, se identifica con un dativo masculino singular, tiene un circunflejo y una iota. Entonces, hermano Enrique, si es dativo, el sustantivo que le sigue también es dativo Tiene que ser dativo, masculino singular. masculino y singular. Y dijimos que los dativos son objetos indirectos, ¿verdad? Y Dativos. luego tenemos un pronombre genitivo masculino singular y la misma palabra genitiva es el dueño, es suyo, es de él, ¿sí? Del suyo. Y luego un artículo genitivo quiere decir que es un poseedor, que es el dueño del señor. Curió es señor. Y en este quiere decir conocidos, conocer, del verbo ginosco, ¿sí? Ginosco, con su desinencia este. Quiere decir que es un pasivo de ustedes en segunda de plural, ¿sí? Y luego matetai viene, es un sustantivo sin artículo y está en nominativo. Entonces, Alma, si es nominativo, ¿qué dijimos? Que es un sujeto, ¿verdad? El Perfecto. nominativo. Y miren, se los digo porque hay que estar repite y repite, sí, Alma, repite y repite y repite hasta que nos lo memorizamos. Nominativo, sujeto, genitivo, poseedor, dativo, objeto indirecto y acusativo, objeto directo. Auto es genitivo, o sea, bueno, hermano Enrique, ya hasta me quedé con la duda. Poseedor es con doble E. Poseedor, sí. Sí, porque en inglés es Sí, con doble E y sí es, es con doble E. y yo dije, entonces hay que ponerle otra E a la otra. Poseedor. Poseedor, sí. Allí está poseedor. Aquí, entonces aquí es doble E. Sí, en inglés está también. Gracias, hermano. Entonces, hermano, si se fijan, si no tuviéramos arriba, si es verbo, sustantivo, si es artículo, si te fijas, Alma, con el puro hecho que si dijera del Señor, si yo te dijera del Señor, Alma, del Señor, tú sabes que el Señor es una persona, es un sustantivo. Y si te digo del Señor, estará en nominativo, en genitivo o dativo, acusativo. Entonces dices tú, del Señor, o sea, es del Señor, quiere decir que Él es el dueño, ¿verdad? Es de Él, de Él. Casi en automático te está diciendo, es genitivo, ¿sí? Y si te digo yo, logo, ¿sí? Logo, no te está dando la idea ni sujeto, ni poseedor, ni nada, simplemente es indirecto, ¿sí? Entonces por eso lo tienes en dativo. Entonces, si nosotros ya leemos la frase para palabras tuyo del Señor, ustedes están siendo conocidos por ustedes, los discípulos de Él suyo, ¿cómo la pondría yo ya en el español que pudiera sonar correctamente? Por la palabra del Señor, ustedes se hacen sus discípulos. O por la palabra del Señor, ustedes están siendo conocidos por sus discípulos. Me gusta la segunda a mí más, hermano. ¿Qué otra forma creen ustedes que lo podemos traducir y que estemos dentro de la gramática que quiere aquí correcto, hermano? Están siendo conocidos por sus discípulos por la palabra del Señor. Al revés. Sí, hermana, sí puede, muchas veces, hermana, eso les voy a decir una regla después.
Hay veces que puede usted usar el verbo que está a la mitad o casi al final de la frase, un sustantivo, y ponerlo como inicio de la oración. Es válido. Se Entonces, oye bien. sí, un 10 a la hermana Rosario. Gracias. Ay, gracias. Entonces, hermanos, están siendo conocidos por ustedes. Si yo lo quiero decir en voz media, hermanos, Es- si están siendo conocidos por ustedes. es- En realidad, esta traducción está en media, en voz media. Si se fijan, conocidos por ustedes. Aquí que dicen para ustedes o por ustedes. ¿Por qué? Porque es mi interés el participar, como que sí que no. Sí, ven aquí, vosotros os desatáis, ustedes desatan para ustedes. Sí, para ustedes, porque la voz media es un poco de interés en ayudar. Entonces, Sería, ustedes se dan a conocer como sus discípulos. sí, sí, pero ahí ya estás en media, no en pasiva, ¿verdad? Porque ellos están aportando algo, ¿verdad? Ustedes se dan a conocer. El hecho de se dan quiere decir que ya están contribuyendo, ¿sí? Entonces, en una forma pasiva, donde tú no participas, mas sin embargo te dan a conocer. No, no, tú no participas. Aquí estamos, un grupo de personas, y ellos no están haciendo nada, pero más sin embargo están siendo conocidos. Están siendo conocidos por la palabra del Señor. Ustedes. Así de fácil, hermana. Ajá, Ustedes están siendo conocidos, ya. ajá, hasta ahí. Ustedes no están haciendo nada, pero a lo mejor es por la forma en que se visten o la manera en que llegaron o se dieron a conocer o sin hacer nada. O sea, es bien evidente, ¿verdad? Ajá. Que ya llegaron. Entonces, hermanos, si ya nos vamos a exégesis un poquito, ¿qué estamos tratando aquí de decir? Es que aquí la palabra pura está, significa como sus discípulos, o sea, ustedes están siendo conocidos como sus discípulos, vamos a variarle un poquito, como sus discípulos por la palabra del Señor. Entonces, ¿qué peso tiene, hermano, la palabra? Ajá, ¿Qué valor tiene la palabra aquí? Que pues gracias a total, la palabra de Dios, a la es palabra total del el Señor, valor nosotros somos conocidos por los discípulos. por su, Sí, aquí la palabra por tiene significado de cómo. sí, sí lo puedo usar como. En algunas veces usted puede usar del Señor mismo, Sí. pero no necesariamente ahorita aquí. Entonces, la Ujú. palabra de Cristo, ¿sí? Por la palabra de Cristo, ustedes están siendo conocidos como sus discípulos, ¿sí? O en un momento dado que vienen gente, vienen discípulos y dice por los discípulos de Jesús. ¿Sí me entienden? Por la palabra del Señor, ustedes están siendo conocidos por los discípulos del Señor, o sea, por sus discípulos de Cristo. Pónganse en su mente que Cristo está hablando con un grupo de gente y ya por la palabra de Cristo que aceptaron y eso, en eso vienen los discípulos. Y nomás por la pura palabra del Señor,
los discípulos saben que ustedes son del Señor. Entonces, se puede prestar para esas interpretaciones, pero todas están dentro de lo que en griego el autor quiso decir. Sí, o Entonces, sea que lo principal es por la palabra. sí, hermano, aquí, Si no, ni siquiera fueran conocidos. ahora, si se fija, hermano, la palabra de quién, pues del El dueño, Señor, El del Señor, dueño. ¿Y quién es el dueño? el El Señor. el Señor, por eso está en genitivo. Y el sujeto, o sea, ¿a quiénes se está refiriendo? ¿Quiénes son los sujetos? Las personas, los discípulos. Ustedes. los discípulos. Los discípulos, sí, en Matetai. Ajá. Entonces está bien interesante eso. Hermanos, Ahí. nos quedamos en la número 5. Se nos Ajá. va el tiempo bien rápido. Ujú. No sé si le quieran tomar una foto o o la anotamos en la clase que viene, hermanos, y ya nos brincamos rápidamente a la 11. ¿Cómo se les ha hecho esta clase? No está tan difícil, ¿no, Alma? Que dice, ya explicada, no, pero cuando me quedo solo, híjole. Yo voto por Almita. Nomás acuérdense, Alma, Bueno, Alma, yo sé que tienes tu cuaderno, ahí en un lado, en letras bien grandotas, pónganlo en su cuaderno. Nominativo igual a sujeto, genitivo igual a poseedor o dueño, dativo, objeto indirecto y acusativo, objeto directo. Y con eso, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Ok? Bueno, hermanos, cuídense mucho y nos vemos el sábado, hermanos. Gracias, maestro. Gracias. Va a estar muy buena la clase el sábado, hermana. Sí, Vamos a muchas hablar, gracias. vamos a hablar de los tiempos, toda la secuencia por hora, Alma, de la crucifixión. Graba, pastor, probablemente me meta, pero me acaban de decir hoy que voy a tener que ir a trabajar. Ok, pero Entonces voy a tratar de conectarme, ok, Alma, pero ya la veo en la grabación en caso de que no pueda. sí, estoy tratando de Este, la grabación hacerla pronto. y el pastor nos decía que se acaba ya el semestre, pero no sé si No te con dijo usted cuándo. El dijo 22, que 22. y que la otra semana clase y luego ya no me acuerdo. Ah, ok, entonces 22. yo checo Es con que él. dijo, bueno, es que nos dijo el lunes, no el martes, que terminábamos la clase con él esta semana, hermano. Nomás que estaba diciendo de otras actividades que iba a haber en el seminario por una clase por una tesis de un hermano que va a presentar. Sí, Y hermano el día, Brian. ajá, y el día 22 es la entrega de un video que nos pidió de tarea a nosotros de números y de hechos. Ok, sí, Pero entonces, el 22, ¿o sí? O no, el bueno, no. 22. Nosotros, hermana, terminamos ya en 3 clases. O sea, sí, más o menos vamos a terminar a principios de junio, yo creo. Ah, Y, ok. y ya terminamos. Si acaso una clase después. Pero ya los últimos, el capítulo de este sábado está muy interesante, pero ya los otros 2 se van rápido. Ah, 20, ok. 20 y 21. Ok, hermanos. Cuídense, hermanos. Gracias. Gracias, Nos maestro. vemos, hermanos. Bye. Foto por hermano Hermanos. Enrique. Gracias, hermano. Bye bye.